Sí, perro, ¿eh? Esa es. A ver, dale play. Le da un re asco que yo sea esto, un negro del gueto caravana. Bienvenidos a la realidad del embarazo juvenil. Nosotros somos David, Tati, Joel, Maga. de quinto segunda, y vamos a analizar la realidad sobre el embarazo juvenil. Pero para eso, primero tenemos que contextualizarnos. ¿Qué es el embarazo adolescente? El embarazo juvenil se refiere al embarazo que ocurre en adolescentes o jóvenes menores de 20 años. Sin embargo, el embarazo juvenil puede ser dividido en dos categorías. Embarazos en adolescentes menores, es decir, niñas entre 10 a 14 años, y embarazos en adolescentes mayores, chicas entre 15 a 19 años de edad. El embarazo en adolescentes menores es un grupo considerado de alto riesgo, debido a la inmadurez física y emocional de las niñas. El embarazo en adolescentes mayores, aunque todavía es considerado un grupo de riesgo, la mayoría de las adolescentes en esta categoría puede tener un embarazo y parto saludables con el adecuado cuidado prenatal. Ahora vamos a escuchar cuáles son las razones principales del embarazo según mis compañeros. La falta de educación sexual en las casas. la falta de padre, La falta de educación sexual y la ignorancia de los mismos padres. Como pudieron escuchar, las opiniones sobre cuáles son las razones son variadas. Pero en mi opinión, la mayor causante del embarazo juvenil es la falta de educación sexual, ya sea en casa o en la escuela. La falta de información y educación sobre la sexualidad, métodos anticonceptivos, salud reproductiva, entre más cosas, es la principal causa del embarazo. Bueno, pasando a la siguiente sección, estamos haciendo preguntas a la profe Laura Valle de la M2 y venimos a hacerle encuestas. Vamos a empezar con la pregunta número 1, que sería: ¿los jóvenes no tienen acceso a información sobre educación sexual? Bueno, buenas noches, mi nombre es Laura Valli, soy profesora de la escuela 2019. Voy a participar con este trabajo. Y bueno, la primera pregunta es si los jóvenes no tienen información, acceso a la información sobre educación sexual. Bueno, a partir de que la educación sexual es una ley, todos los chicos y las chicas que van a la escuela van a tener esa información. En nuestra escuela, especialmente en segundo año, en el espacio de EDI, se da educación sexual integral y después todas las materias están obligadas a tener algún contenido sobre ESI. Así que digamos que todos los chicos, como decía antes, y chicas que pasan por la escuela secundaria o primaria, sí van a tener acceso a la información. Después, obviamente, hay otra cantidad de chicas y chicos que, bueno, si quizá no pasaron por la escuela, esa información sea mucho menor, a veces inexistente, porque las familias no hablan de esos temas, por ejemplo. Puede pasar, digamos. Pero bueno, por suerte, a partir de la ley, que es la ley de ESI, que es obligatoria, todas las escuelas deben digamos, dar ese contenido a los chicos. Bueno, pasando a la pregunta número 2 para la profe Laura Valle, nuestra pregunta es: ¿el embarazo juvenil es siempre un error o un accidente? En mi caso creo que, bueno, es un accidente por no haber usado bien quizá el método anticonceptivo, podríamos pensar, y sobre todo que el varón no usa un preservativo, que sí o sí debería usarlo siempre para protegerse y proteger a su pareja de infecciones de transmisión sexual. Así que bueno, desde ya un error, me parece que no, digo, no es algo que uno haga mal, sino algo que sí, que se usó mal quizá ese método. Nuestra siguiente pregunta es: ¿los jóvenes pueden ser buenos padres? Obviamente eso es un prejuicio, es una mentira. Cualquier persona creo que puede ser
puede paternar o maternar bien, tenga la edad que tenga. Obviamente no estamos hablando de una criatura de 12 años, depende un poco las edades, cuanto más grande seguramente esté un poco más preparada, pero no podemos decir que sostener que todos los jóvenes van a ser malos padres, porque me parece que no es así. Pasamos a la siguiente pregunta, la cual sería, ¿el embarazo siendo muy joven te arruina la vida? Bueno, si el embarazo siendo muy joven te arruina la vida, desde ya opino que no, que la vida tiene un montón de matices y a veces si nos toca quedar embarazadas a las chicas, quizá no sea la mejor opción siendo joven, porque hay otro montón de cosas para hacer antes, pero nunca arruinar la vida también. Me parece que es un concepto un poco erróneo, porque depende de la vida, de la historia y de las herramientas que tenemos. La experiencia puede ser preciosa. Yo, en mi caso, como hablaba con Tati, fui mamá a los 20, que no era, digamos, tan jovencita, pero bueno, o digamos, ya había terminado la escuela y estaba estudiando. Siento que me encantó ser madre a esa edad, que lo viví con suma libertad. No me arrepiento de nada y, sin embargo, bueno, obviamente no lo había decidido, sino que justamente fue un accidente. Pero de ninguna manera me arruina la vida, al contrario, ¿no? Hoy en día tener yo, por lo menos, esa experiencia y tener una hija grande hace que a veces estemos muy cercanas también y te sientas un poco par o amiga a veces, ¿no? Ahora que ya somos las dos grandes, en otros momentos no. ¿El embarazo juvenil es siempre el resultado de una relación abusiva o forzada? Sabemos que no. Puede haber consentimiento y voluntad de las dos partes y que esté todo re bien, siempre que, bueno, no haya una de las partes que sea mayor de edad, por mucha diferencia, ¿no? Obviamente. Pero si es algo consensuado entre dos jóvenes, de ninguna manera hay abuso o fuerza, bueno, a no ser que sí, que ocurra. Bueno, ya llegamos al fin de la entrevista con la profe Laura Valle. Le agradecemos bastante su participación y ahora sigue la opinión de mis compañeros con respecto a qué opinarían si fueran padres jóvenes, qué complicaciones presentarían y por qué no querrían ser padres jóvenes. Bueno, yo, David, pienso que ser padre joven traería muchas complicaciones, tales como el tiempo, porque estás en una situación donde necesitas estudiar, pero a la vez, si no contás con la ayuda económica de alguna persona como tus padres o los padres de la mujer embarazada en cuestión, traería problemas económicos, con lo cual tendrías que empezar a trabajar. Para mí, por ejemplo, sería abandonar tus estudios. En mi caso, yo sería la madre joven. Sería más complicado, tendría problemas de salud a ser una madre joven. Dejaría mis estudios y me metería a trabajar hasta donde pudiese, si es que no tengo la ayuda de mi pareja ni de mi familia. En mi opinión personal, sería el peor padre de todos. Ahí está, nomás eso. ¿Cómo podemos evitar que este problema sea grande? Yo, en lo personal, opino que estaría mejor que a los adolescentes los metamos más al tema para que comprendan mejor las consecuencias y eso. Yo opino que tendríamos que dejar de ver el embarazo y las relaciones como un tema tabú y tendríamos que estar fomentando la educación sexual en la escuela. Mi opinión sobre este tema es que ya se normalizó mucho, pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Comenten un poco en los comentarios.
Continuando el tema sobre el embarazo adolescente, yo les estaré hablando sobre la ignorancia. El hecho en el país, cada día 7 nenas menores de 15 años se convierten en madres, otro tanto ocurre casi 300 adolescentes entre 14 a 17 años, 2 de cada ellas, el 77% no habían utilizado anticonceptivos. Cuando más baja es la edad, más probabilidad hay de que el embarazo sea producto del abuso o violación. No solo hay falta de educación de los más jóvenes, sino que los mismos padres están o más desinformados de cómo dialogar sobre el tema con sus hijos. Solo 1/3 de los padres dialoga abiertamente con sus hijos. En 18 familias el tema de la sexualidad queda excluido de los diálogos familiares. Bueno, hasta acá llegó nuestro primer podcast. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a nosotros grabarlos. Se lo agradecemos por escucharlo hasta el final en nombre de Magalí, Joel, Tati, David. Y también queremos hacer una mención honorífica al profe Diego Villafane y al profe Emi Bouzo por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y que tengan ganas de escuchar a nuestros compañeros en los siguientes podcasts.